Durante la segunda semana de la investigación en comunicación, Unidad de la Diversidad, el maestro Iván Islas Flores presentó la ponencia El discurso en campañas negativas y democracia de calidad, bajo la premisa de que existe un vínculo entre el tipo de estrategia discursiva empleada en campañas políticas y el desempeño democrático de un régimen. Se trata al final de mensajes de la publicidad política que, según uno de los autores que ha hecho un recuento de la experiencia en Estados Unidos, sobre todo y países anglosajones, porque recordemos que Estados Unidos ha sido como el gran exponente de este tipo de comunicación, y ahí mismo también se ha teorizado sobre estos asuntos desde hace muchos años. Es algo para nosotros un poco nuevo, pero para otros países es algo que ya se ha trabajado mucho. Podrían identificarse simplemente como aquellos que presentan información negativa de un candidato regularmente, donde se hace el ejercicio de denostar. Al contrario, se alude a asuntos personales o se le asocia a temas con el propósito de generar una imagen adversa. Esta discusión ha llevado en México, a plantearse, sobre todo a partir de 2006, modificaciones a las leyes. Pero bueno, aquí un poco la conclusión va por ese lado. En cuanto a que son perjudiciales para el proceso electoral, se lograron reformas constitucionales en donde expresamente se prohíbe la calumnia, la calumnia entre las personas y la difamación de las instituciones. De hecho, se modificó el artículo 41 constitucional y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quizá para los legisladores la discusión ya esté en ese sentido agotada. O sea, podríamos encontrar voces en donde nos digan eso, ¿no? Que ya está agotada. Sin embargo, a pesar de tales reformas constitucionales, las prácticas no han cesado. Y si bien cada vez se hace más complicado incluir mensajes de este tipo, pues el propio IFE es quien actualmente administra los tiempos, es decir, por eso dicen que le dan como el monopolio para poder administrar los spots. Siempre ha habido manera de incorporarlos. De hecho, candidatos a consejeros de este instituto seguían planteando hace algunos meses, de estos candidatos que quieren ocupar los lugares, como uno de los asuntos relevantes, las regulaciones en cuanto a comunicación política, a pesar de las mencionadas reformas. Como muestra de que la discusión no podría aún terminarse, tenemos que citar las nuevas maneras de publicidad política que se dieron en la misma elección del 2006, como el llamado product placement y las entrevistas o coberturas pagadas. Desde otro ángulo, el explosivo uso de la Internet, fenómeno positivo. Claro, no se discute que es un fenómeno positivo para la participación política, pero al mismo tiempo terreno idóneo para seguir exponiéndose publicidad audiovisual de este tipo por su dificultad de regular. Antes de proponer la ruta teórica a seguir para llevar a cabo esta investigación que estoy presentando, digamos que habría que hacer algunas menciones acerca del contexto o los supuestos, a partir de los que parto de la situación en el país. México se encuentra en un régimen democrático. Pues se observan en su organización política rasgos normativos que lo colocan como una nación que ha transitado la democracia y que está en vías de consolidación. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, aún queda mucho por hacer. Y precisamente tal es una de las razones por las cuales se propone abordar el tema de las campañas negativas y su vínculo con la calidad democrática, este último asunto poco estudiado en nuestras latitudes y que podría ser quizá un derrotero para poder abordar el tema. Solo bajo tales condiciones mínimas se podría plantear el asunto de la democracia de calidad, la cual para los autores citados se define como aquella que provee a sus ciudadanos de alto grado de libertad, equidad política y control popular sobre políticas públicas y sobre quienes construyen dichas políticas a través de legitimidad. Desde nuestra perspectiva, las estrategias discursivas en campañas negativas tendrían que ubicarse sobre todo en el segundo rubro, el referido a la rendición de cuentas. Allí es donde podríamos, desde un punto de vista teórico y metodológico, plantear la posibilidad de insertar las problemáticas de si existe o no una relación entre los discursos negativos, sus estrategias detrás y su incidencia en la calidad democrática de un régimen. En este caso, el de México. Al parecer, hasta hoy consideramos que la deliberación, vista como rasgo ideal, no tanto como el adjetivo de democracia deliberativa, sino como un rasgo esencial que puede estar presente en un régimen democrático,
puede servir de puente para poder realizar este estudio. El asunto de la deliberación desde nuestro enfoque estaría situado en el plano de una cualidad o característica que sea esencial en el desempeño de una democracia. Desde el punto de vista de Elster, estaríamos hablando de deliberación como la toma de decisiones por medio de argumentos ofrecidos por y para los participantes que están comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad. Entonces, aquí es donde ubicamos el asunto de la argumentación como algo que puede operar para poder llevar a cabo este estudio. Según Fernando Castaños, profesor del posgrado y investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, tal definición permitirá plantear una perspectiva para observar tanto el acceso como el ejercicio del poder que, afirmamos, permitiría comprender la evolución de una democracia, así como su posible regresión autoritaria. Al hablar de dos tipos de deliberación, en donde encontramos, en primera instancia, la propuesta de Habermas, de la teoría de la acción comunicativa, y por otra, la proveniente de otros autores que digamos de él mismo Steiner, la cual la extiende, por así decirlo, ya que no hace tanto énfasis en lo normativo, sino la lleva al mundo real a partir del análisis de situaciones de conflicto, que es un poco de relación con lo que se decía al principio. Y bueno, esta visión amplía el asunto de la deliberación, porque se podría cuestionar un tanto el asunto de la deliberación en el sentido de que a lo mejor en una campaña de tipo spots, ¿no?, negativa, no hay un enfrentamiento de argumentos, porque bueno, hay autores que por ejemplo plantean que el asunto de las campañas actualmente es un asunto de debate de temas, por ejemplo, decir qué candidatos asocia a qué tema, ¿no? Estrategias discursivas en los mensajes negativos. Nuestra investigación, la problemática que presenta, estará vinculada a la pretensión, en el fondo, de dar elementos que puedan calificar o no las estrategias discursivas de la publicidad política negativa y, en todo caso, justificar su normatividad. Dicha justificación tendrá que estar vinculada a un análisis de tipo más bien cualitativo de los discursos que emergen de esa publicidad política negativa y el vínculo que pueden tener con un asunto más general, a saber, el de si tales prácticas abonan o no con tal democracia de calidad. En Estados Unidos, por ejemplo, estudios han comparado en muchos casos que las campañas negativas han incentivado el voto, es decir, empíricamente y de manera cuantitativa se ha demostrado la relatividad del impacto negativo que podrían tener tales estrategias al desempeño democrático de un régimen. Incluso se les podría considerar como síntomas de un régimen democrático en madurez. Así, el abordaje del tema de las campañas negativas tendrá que ser visto a la luz de los contextos. Por ejemplo, en México la situación es distinta y hemos visto, por ejemplo, escenarios que nos marcan distintas variables a partir, por ejemplo, de las elecciones intermedias y de las elecciones presidenciales, ¿no? Por ejemplo, como les decía, la elección de Veracruz en el 2009 había publicidad negativa y se mostró de diversa manera. Perspectivas de análisis de las campañas negativas en México. Al respecto, se han llevado a cabo estudios en donde tal fenómeno es abordado desde distintas perspectivas. Bueno, una aclaración es que el interés que yo tengo de investigación es más desde el punto de vista del discurso, por eso es que digamos, como este concepto de liberación como el puente que me permitía llegar al asunto de la democracia de calidad, que tendría más vínculo con la ciencia política. Empecé hablando de la retórica porque precisamente el hecho de algunos autores sobre retórica clásica y sobre retórica, digamos, los que han querido recuperar el estudio de la retórica, plantean que en los momentos de democracia ahí es donde florece, digamos, la retórica en el sentido positivo del término, ¿no? Un poco por eso es que todo este camino. Desde la vertiente de la investigación en comunicación, investigadores han llevado estudios de diversa índole. Por ejemplo, se ha analizado el empleo del recurso emocional dentro de su argumentación, en específico se ha hablado del miedo. Por otra parte, se han hecho referencias a los efectos cognitivos de dichas elaboraciones étnicas, como es que, por ejemplo, se emplea la música o los recursos visuales que fisiológicamente provocarán ciertas reacciones en el espectador. Desde los estudios de opinión se han hecho recuentos de lo sucedido en el 2006 y se han tratado de dilucidar los impactos que tales mensajes pudieron o no acarrear. Lo que proponemos desde esta investigación es crear un estándar. Si la democracia tiene parte normativa, digamos, y parte empírica, tendríamos que preguntarnos cuáles son los estándares mínimos reales
para que los discursos en las campañas incidan de manera positiva en el desempeño. Pensamos que se tiene que tener un punto de partida para el abordaje de estas campañas, sobre todo para que éstas sean vistas a la luz de los propios contextos y se exploren más allá del puro asunto cuantitativo, aunque, o sea, no es que no haya una investigación empírica, no es que no haya no sé, por ejemplo, todo lo que han hecho, lo que han comentado los profesores, sino que, bueno, en mi caso, el énfasis está en la parte cualitativa.